Ahora vamos a ver las capas de la atmósfera. Tenemos en primer lugar la troposfera. La troposfera va desde el nivel del mar hasta 10 o 15 kilómetros. ¿Por qué 10 o 15 kilómetros? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Pues porque esta troposfera es más alta, alcanza altitudes mayores de unos 15 kilómetros en el Ecuador y alcanza una altitud más pequeña de unos 10 kilómetros en los polos. Bien. En ella está el 90% del aire, es decir, el aire no se distribuye de forma lineal por todas las capas de la atmósfera, sino que está en la capa sobre todo más baja, en la troposfera. Y cuanto más vamos subiendo, pues menos oxígeno y menos aire hay. ¿Esto por qué? Pues esto es básicamente por la atracción de la fuerza de la gravedad. Es en la troposfera donde se forman los fenómenos meteorológicos, como las lluvias, los vientos verticales que nosotros conocemos, los huracanes, etc. Y en ella la temperatura baja con la altura, es sencillo. Cuanto más ascendemos, más baja la temperatura. Pero ojo con esto, que esto no será igual así en todas las capas. En cuanto a la estratosfera, va desde los 10 a los 15 kilómetros hasta los 50 kilómetros. Es en esta estratosfera donde está la capa de ozono, O3. El ozono son 3 átomos de oxígeno unidos en una sola molécula. En esta estratosfera se produce una cosa que es sumamente interesante, que son las corrientes de aire horizontales, o una serie de corrientes de aire horizontales. Es decir, aquí en esta estratosfera, al contrario que la troposfera, el aire ya no circula de forma vertical, sino de forma horizontal. Es lo que se llama la corriente en chorro o jet stream, dicho en inglés. Esta corriente en chorro la utilizan los aviones que hacen viajes transoceánicos, por ejemplo, de Estados Unidos o de las Américas a Europa, para ahorrar combustible. ¿Vale? Por ejemplo, para ir de América o de América del Norte a Europa, los aviones van, ¿cómo explicaría? Cogen una ruta que va por básicamente desde Florida hasta las Canarias. Es decir, y por el sur de Europa llegan hasta Europa. ¿Por qué? Pues porque allí la corriente de chorro va de cola e impulsa el avión, con lo cual ahorran muchísimo combustible. Sin embargo, para volver otra vez a Canadá o a Estados Unidos, los aviones van por el norte de Europa, vía países escandinavos, Islandia, porque allí, al contrario, la corriente en chorro es el viento que les va de cola y vuelven otra vez a ahorrar combustible y a ahorrar tiempo. Aquí, en la estratosfera, la temperatura aumenta con la altura. Esto es una anomalía térmica. ¿Por qué? Pues porque en la capa de ozono, que está en la parte superior de la estratosfera, la radiación ultravioleta choca contra el oxígeno, lo rompe, libera su energía y en el proceso, un proceso bastante complejo, se forma el ozono. Y entonces puede ser una especie de, para que lo entendamos, de generador de calor. Se libera una energía que si llegara a nosotros, pues literalmente nos achicharraría. También tenemos la mesosfera. La mesosfera está entre los 50 y los 80 kilómetros. Es como llaman los científicos de forma humorística la ignorosfera, porque es la capa más desconocida. ¿Por qué? Pues porque no tiene ni el suficiente aire u oxígeno para que los motores de combustión de los aviones puedan funcionar y a su vez tiene demasiado aire como para que las naves espaciales puedan orbitar sin hacer fricción y sin sobrecalentarse. Por lo tanto, es una capa atmosférica que se conoce, pero de forma, digamos, muy tangencial, ¿vale? Cuando pasa el globo sonda por ahí, el tiempo que buenamente pueda estar, pues se recopilan los datos que sean, pero eso es bastante poco en comparación con lo que sabemos con el resto de capas atmosféricas. En esta mesosfera donde se producen las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces no son más que polvo que se desintegra al contacto con el aire de la mesosfera. Es decir, por el aire tiene una masa, porque son átomos o moléculas, y esas partículas de polvo
procedentes a veces de la rotura de otros meteoritos más grandes, pues hacen fricción, se calientan, entran en ignición. Entonces eso es lo que vemos desde la superficie como estrellas fugaces. Son polvo que se está literalmente desintegrando a altas temperaturas, como cuando quemamos un cerillo. Aquí en la mesosfera la temperatura baja por la altura, desde los 20 grados centígrados, que tenemos a unos 50 kilómetros, hasta unos menos 100 grados centígrados, a unos 80 kilómetros. Es la capa más fría de todas. Ya tenemos después, por último, la termosfera o ionosfera, que va desde los 80 kilómetros hasta los 500 o 1000 kilómetros. Su límite superior es impreciso, porque aquí el aire es tan escaso que el límite superior es muy impreciso. Es donde se producen las auroras boreales y donde orbitan las naves espaciales. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional orbita a unos 350 kilómetros de altura. Y aquí es donde los rayos X y los rayos gamma pierden fuerza antes de llegar a la superficie. Y menos mal, porque si no nos achicharrarían. Aquí la temperatura sube con la altura. Es otra anomalía como era la estratosfera, desde los menos 100 grados a 80 kilómetros hasta incluso 1500 grados centígrados. Entonces, ¿qué son los rayos X y los rayos gamma? Son radiaciones cósmicas. Los rayos gamma y los rayos X se producen presuntamente, aunque tampoco se sabe bien del todo, cuando se producen ciertas explosiones masivas en el espacio exterior. Por ejemplo, cuando explota una estrella, lo que se llama una supernova. O cuando por unos cuerpos que se le llaman las estrellas de neutrones o los púlsares, que también generan este tipo de radiación. Son radiaciones extremadamente energéticas y extremadamente dañinas. Entonces chocan con las pocas moléculas de aire que hay en la ionosfera, las ionizan y por eso se llama la ionosfera. Las auroras boreales, ¿qué son? Las auroras boreales son partículas cargadas de electricidad a muy alta velocidad que provienen del Sol, que chocan con la magnetosfera o el escudo que genera el campo magnético terrestre. ¿Qué ocurre? Ese campo magnético terrestre, digamos que tiene dos agujeros, como si fueran dos embudos, que están en el polo norte y en el polo sur. Pues ahí en el polo norte y en el polo sur es, digamos, donde son empujadas, como si fuera una especie como de cuellos de botella magnéticos, y ahí al chocar contra las partículas de aire de la ionosfera, dan lugar a ese espectáculo de color.